Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Econred, colaboración con sus socios Microsoft, Correos, La Catedral, Camerpyme, OPA y UPTA. Hoy tenemos un webinar un tanto especial. Normalmente hablamos de SEO, de SEM, de posicionamiento, de ventas, de no sé qué. Hoy vamos a hablar de alimentación, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos potenciar toda nuestra energía en el trabajo mediante la mejora de la alimentación. María, buenos días. Hola, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos perfectamente. Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿es verdad que la alimentación afecta tanto al rendimiento profesional que podemos tener? Pues sí, es más, Sí, ¿no? el pilar de todo lo que hacemos, absolutamente de todo lo que hacemos. Y con el webinar de hoy espero que quede demostrado, ¿vale? Pero sí, efectivamente, sobre la alimentación se basa todo nuestro organismo. Y nuestro cerebro es una parte de nuestro organismo, con lo cual, si nos alimentamos bien, vamos a tener mejor maquinaria. Está claro. La verdad es que al final, si lo piensas fríamente, es la gasolina que metemos en el cuerpo. Y si no hay gasolina, pocas cosas funcionan, ¿no? No solo es la gasolina, es la estructura, es Claro. todo lo que nosotros tenemos. O sea, nosotros crecemos a través de la comida. No puedes olvidarte que un bebé para crecer necesita comer. Pues eso es lo que somos. Entonces, si tenemos buenos ingredientes, tenemos buen material, tenemos buen organismo. Y entonces funcionamos muchísimo mejor. Bueno, hoy contamos con María Garriga, que es directora fundadora de SPY. Bueno, además de nutricionista y otras muchas cosas relativas a la nutrición en las que trabajas, tú además tienes la doble vertiente, porque conoces perfectamente el mundo de la nutrición y además has estado en el mundo de empresa, con lo cual puedes combinar y puedes conjugar muy bien los dos factores, ¿verdad? Efectivamente. Yo comencé siendo economista. Y aparte de eso, pues tengo otras titulaciones y demás, pero trabajaba en banca. Y además de esto, trabajé en un balneario, con lo cual tenía las dos vertientes, el tema de la salud y el tema económico, empresarial, y además soy de familia de empresarios, ¿no? Sí. Pero es así como finalmente descubrí que esto era la base de todo lo demás. O sea, no podemos desarrollar absolutamente nada si no estamos bien. Y curiosamente, y lo voy a ir diciendo a través del webinar, nuestra sociedad cada día está bueno, voy a decirlo, mucho peor. La verdad es que es así. Sí. Entonces rendimos muy por debajo de nuestro potencial. Y eso lo descubrí a través de mí misma. Entonces, por eso voy a tener fuerza para poder transmitirlo. Y es lo que te digo, o sea, entre la María bancaria, empresaria y demás, y la María actual, hay un abismo. Y hay un abismo gracias a lo que voy a contar a continuación. Pues no nos entretenemos mucho más, que la verdad te interesa bastante. Mira, antes de pasarte el control y de empezar el webinar, te voy a robar un minuto simplemente para explicar muy brevemente la funcionalidad de la plataforma a todos nuestros usuarios con el fin de que se puedan comunicar y sobre todo puedan lanzarte preguntas y comentarios al respecto de tu presentación. En el lado derecho de sus pantallas tiene el panel de participantes. Es muy importante que lo saquen para, en primer lugar, puedan ver a María y me puedan ver a mí en este momento en la parte de vídeo, y en la zona inferior de la pantalla pueden acceder a los controles que quiero explicarles. Primero de ellos, botón de comunicación, levantar la mano para indicarnos que quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de viva voz, es decir, utilizando su micrófono para ello. En el siguiente botón que tiene a su disposición es un botón de interacción a partir del cual se despliegan distintas opciones de comunicación instantánea. Simplemente son mensajes que pueden lanzar al presentador. Sí, no, demasiado rápido, demasiado lento. Bueno, interacción rápida para mostrarnos pues, en cada momento su percepción sobre el webinar. Bien, siguiente opción para poder comunicarse con nosotros es el panel de chat en la zona inferior de la pantalla. También pueden mostraros si no les aparece en la zona superior, tienen el botón de chat. Pulsando sobre él se despliega la ventana y tienen el cuadro para poder escribir su mensaje y la opción de a quién quieren enviarlo. En ese caso sí les agradecería que siempre elijan todos los miembros del panel. De esa forma, tanto María como yo recibimos un mensaje y lo gestionamos pues, de la mejor forma posible. Muy bien, María, pues yo por mi parte, explicada la parte de comunicación de la plataforma, pongo tu presentación en pantalla, te cedo el control y a partir de este momento estamos muy atentos a lo que nos quieres contar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Creo que ya se me comienza a ver, no sé. Tarda un segundín desde que pulsas sobre la cámara. Ahí. Vale, perfecto.
Gracias. Bueno, pues supongo que todos los asistentes lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento y conocer mucho más nuestro cuerpo para ponerlo a nuestro favor. El conseguir ser más inteligentes, ser más creativos, tener más paciencia para desarrollar nuestras actividades diarias y demás. Esto es lo que pienso desvelar con este webinar. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña reflexión. Tengo que hacerla con ciertas imágenes justo porque lo que busco es llamar vuestra atención e impactaros. Entonces, aunque no están las primeras imágenes relacionadas directamente con el cerebro, de algún modo sí que están relacionadas con nuestro físico. Así que voy a ello. La primera pregunta es si realmente estamos siendo superiores. Si hay camino que recorrer y este webinar tiene sentido, o si ya somos la perfección a la que queríamos llegar, ¿no? Bueno, pues curiosamente, sobre todo por mi propia experiencia de nutricionista y del trabajo que estoy desarrollando, desgraciadamente nuestra evolución está siendo esta. Es verdad que aquí estamos hablando del físico, de engordar y demás, pero es que justamente esta forma en que se acaba desarrollando nuestro físico, esta forma de engordar, tiene muchísimo que ver con lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo. Para decirlo más gráficamente y no de forma tan cómica como puede ser la imagen anterior, voy a poner imágenes que proceden de Estados Unidos, pero esto lo hago primero porque es mucho más accesible la fotografía en Estados Unidos porque hay muchísimas más subidas a Internet y demás, pero también porque ellos van por delante de nosotros no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Entonces, lo que está sucediendo gráficamente es esto, ¿no? Que cada día estamos más y más gordos, muchísimo más gordos, con unos cuerpos mucho más deformados y cada vez a edades más tempranas. En España no estamos mejor, ni mucho menos, ya que la mitad de los españoles tienen sobrepeso. La otra mitad, curiosamente, no se salva de estos errores en la alimentación, porque aunque no se observe en ese sobrepeso, en cómo se puede deformar el cuerpo y demás, sí que se observa en las enfermedades, en su rendimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona que no engorda y come todo lo que le apetece, lo que está generando es muchísima combustión en su cuerpo. Pensemos que nuestro organismo es como una gran caldera donde el combustible, el material que se quema es la comida. Entonces la estamos quemando y eso genera un residuo. En nuestro cuerpo ese residuo se llama radicales libres. Estos radicales libres lo que producen es envejecimiento y enfermedad. Es decir, que comer todo lo que nos dé la gana, a pesar de que no se observe en nuestro sobrepeso, no es inocuo. Es decir, sí que nos puede dañar y esto es lo que está sucediendo. Así que a pesar de que hablo de sobrepeso, lo hago simplemente porque visualmente me es más sencillo que hablar de otras cosas, ¿vale? Pero realmente nadie se libra del efecto de una buena o de una mala alimentación. María, te voy a interrumpir un segundo nada más, ¿vale? Claro. Perdóname, porque hay dos usuarios que me dicen que te oyen un poquito bajo y vamos a intentar mejorar el audio. Ajá. Pero tardamos un segundo nada más. Lo primero, si no te importa acercarte un pelín más el micro a la boca, a ver si conseguimos que se te oiga un poquito mejor. Y la segunda parte, vamos a ir a un menú. En el momento en el que tú actives el menú que yo te voy a decir, voy a dejar de oírte y tú vas a dejar de oírme a mí porque bloquea la voz sobre ti, ¿vale? Entonces te explico primero lo que tienes que hacer. En el menú comunicarse, ¿lo ves? No entres, ¿eh? Menú comunicarse, conferencia de voz integrada, volumen. ¿Vale? Ahora en esta opción no se te bloquearía. Mira a ver si tienes el micrófono al máximo. En el volumen, dices. Sí, volumen y abajo tienes altavoz y micrófono. Sí, a ver. Yo pienso que sí. ¿Está al máximo? Sí. Vale. Vale, pues entonces no podemos subir mucho más el audio. Lo único que recomendar a todos los usuarios que suban el volumen de sus equipos al máximo porque ahora mismo no tenemos opción de poder incrementar más el audio de tu equipo. ¿Trabajas con PC o con Mac? Yo con PC. Con PC, vale. De acuerdo, pues nada, seguimos adelante y si vemos más problemas, pues investigamos un poco más. Muchas gracias y perdona la interrupción. Nada, no te preocupes. Si no, yo elevo la voz, no sé. A ver si se me va escuchando mejor. Si no, por favor, decídmelo a través del chat para que yo me pueda dar cuenta y así, pues, intentar elevar yo la voz o hacer algo, ¿vale?
Estaba diciendo que eso, que realmente, en toda nuestra sociedad hay una repercusión de nuestra alimentación, ¿no? Y esa repercusión la estaba mostrando a través de esas imágenes de que estamos engordando y demás. Bueno, pues en el mundo existe una excepción, y esa excepción es Okinawa, que es una isla de Japón, y ni siquiera es todo Japón, sino una islita pequeña de Japón, ¿vale? ¿Y qué sucede en Okinawa? Bueno, pues mientras nosotros cada día estamos más enfermos, y aquí sí que pongo una enfermedad que afecta directamente al cerebro. Lógicamente yo no puedo hablar del rendimiento, no tengo estadísticas para hablar del rendimiento en nuestras empresas, para hablar del rendimiento de nuestro cerebro, ¿no? Pero sí que podemos verlo a través de las enfermedades, y de ahí que a lo largo de este webinar hable de enfermedades relacionadas con el cerebro. Pues la primera de la que voy a hablar es del Alzheimer. Y lo que estamos observando en Occidente es que cada día estamos más familiarizados con la enfermedad, cada día estamos más enfermos a edades más tempranas y con enfermedades de mayor dependencia. El Alzheimer es una de ellas, ¿no? Y en la última década, de 2000 a 2010, el Alzheimer subió la incidencia en un 25%. Y esto es una verdadera barbaridad. Cuando en esa década no, curiosamente, nosotros siempre asociamos que somos una sociedad que vamos enfermando debido a nuestros hábitos de vida, ¿no? Realmente es así, pero ¿cuál de estos hábitos de vida están incidiendo en mayor manera, ¿no? De 2000 a 2010 la contaminación, por ejemplo, ha bajado porque realmente se han firmado protocolos intentando disminuirla, y efectivamente la incidencia de contaminantes en la atmósfera se puede demostrar que es menor. Al mismo tiempo, estamos concienciados de ser más sanos, entonces hacemos muchísimo más ejercicio, hay muchísimas más zonas verdes en todas las ciudades, se intenta caminar más, se intenta llevar hábitos mucho más saludables, y sin embargo esto no está siendo suficiente. La incidencia del tabaco también ha bajado porque ha habido campañas muy agresivas para controlar el tabaquismo, y también el alcoholismo. A pesar de que nuestros jóvenes sí que consumen quizá más alcohol del que nosotros hubiésemos consumido a sus edades, curiosamente las estadísticas nos hablan de que también baja la incidencia de alcoholismo en general en la población. Entonces, la variable que nos queda, y desde mi punto de vista es muy obvio, puesto que me dedico a esto y lo observo cada día en nuestra consulta, es la alimentación. Es la variable que todavía no hemos tocado, o que todavía, digamos que desde la Administración no se ha encontrado la solución mágica, ¿no? Porque seguimos diciendo, o siguen dándonos los mismos mensajes de siempre, y a mi juicio y por la experiencia que yo tengo, no son totalmente acertados. Entonces, mientras a nosotros nos está sucediendo todo esto, en Okinawa no está pasando. En Okinawa no hay prácticamente enfermedades degenerativas ni cardiovasculares, es decir, el Alzheimer no existe, al igual que tampoco existen los problemas reumáticos, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces tendremos que fijarnos en qué hacen ellos en contraposición a nosotros, lógicamente. Bueno, pues en Okinawa están las personas más mayores del planeta, y esto no es suficiente. Es que además de ser los más mayores y haber muchísimos centenarios, son las personas que mejor salud del planeta tienen. De hecho, el aspecto que muestran, y esto lo podéis encontrar en Google en numerosas fotografías, porque constantemente salen noticias sobre ellos, es el que veis en pantalla. Ya veis que la mujer que está ahí doblada es una mujer mayor de 100 años, tiene un aspecto estupendo porque tampoco tienen depresión, por ejemplo. Puede doblarse, puede articular todas sus rodillas, sus manos, no tienen ningún rasgo de inflamación, de artrosis, nada por el estilo. Ya la imagen de este hombre corriendo a su edad pues lo dice todo por sí misma, ¿no? ¿Qué hace esta gente? Bueno, pues esta gente, aparte de comer muy bien, ellos viven en una isla, como decía, y es una isla con un clima muy dulce, en donde efectivamente la producción de frutas y verduras es extraordinaria, entonces comen mucha fruta y mucha verdura, tienen algas y pescado a su alrededor, con lo cual esto es de lo que se alimentan, y la carne que comen es cerdo, pero es que este cerdo también come frutas y verduras, es decir, que la cadena es perfecta, ¿vale? Y dentro de lo que es Japón son los que menos arroz comen.
con lo cual su alimentación se basa principalmente en esto, en el pescado, el cerdo, las frutas, las verduras y las algas. Como veremos después, que coman algas y coman pescado va a tener muchísimo que ver con su longevidad y con su rendimiento, con eso que decía antes de que no tienen depresión. Aparte de esto, esta gente hace cierto ejercicio, no extenuante, sino moderado, y medita, puesto que lo que llevan a cabo es tai chi, es lo que más se realiza en Okinawa. En cambio, en nuestra sociedad lo que estamos comiendo es lo que podéis ver en pantalla. Unas personas comerán más, otras menos, unas lo haremos mejor, otras peor, pero básicamente la oferta de nuestra alimentación está siendo esta. Bien, entramos de lleno ya una vez que he intentado, y os espero haberlo conseguido, llamar vuestra atención. Voy a hablar ya de lleno de nuestro cerebro, ¿no? Cómo tener efectivamente un cerebro superior. Bueno, pues si yo quiero tener un cerebro superior, es decir, rendir muchísimo más intelectualmente, tendré que buscar la manera de mejorar mi inteligencia, la forma de mejorar mi concentración, mi memoria, de controlar el estrés justo para que un ataque de nervios no me impida solucionar mis problemas, estar mucho más sereno, tener mejor estado de ánimo para ser más positivo y de esta forma solventar cualquier circunstancia que se me presente y finalmente ya si encima consigo ser más creativo y desarrollar mejor mi empresa, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues voy a ir desgranando cada una de estas características para ver cómo a través de la alimentación puedo incidir en todas ellas. Bueno, pues voy a hablar de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, obviamente es la capacidad de entender, de comprender y de resolver, ¿no? Es decir, estamos hablando de nuestro cerebro. Pues si estamos hablando de nuestro cerebro, tenemos que entender qué es nuestro cerebro. Bueno, si nosotros lo miramos en seco, ya que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, si quitamos ese agua, en el cerebro lo que queda es prácticamente grasa. Un 60% de nuestro cerebro es grasa, pero en concreto es una grasa muy particular. Es omega 3, especialmente DHA. Y el resto de nuestro cerebro, prácticamente en su totalidad, ya son proteínas, es decir, ciertos aminoácidos. Es decir, estoy hablando de alimentos. Nuestro cerebro es alimentos. Como decía antes a Carlos, no es simplemente que tengamos que tomar energía, que es en lo que nos estamos basando. La mayor parte de los errores que se están cometiendo en la alimentación vienen justo de este concepto. Creemos que simplemente tenemos que darle combustible al cuerpo y entonces ya nos da igual si es un combustible o es otro, con tal de seguir rindiendo, ¿no? Con tal de seguir metiéndole combustible. Y esto no es así. O sea, aparte de que tengamos que meterle cierta energía, cierto combustible, nosotros tenemos un proceso en nuestro cuerpo que es que nos estamos reconstruyendo constantemente. Esto es como tener una casa y tiene que tener un mantenimiento, ¿no? Pues en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Existe una cosa que se llama catabolismo, es decir, cada día se van destruyendo ciertas células para regenerarse. Es como las hojas de un árbol. Un árbol nunca permanece constante, caen unas hojas y nacen otras. Pues en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Es muy obvio, por ejemplo, con el pelo. Se nos caen unos pelos y nacen otros. Pues eso se produce a todos los niveles en nuestro cuerpo. Por tanto, todos los días tenemos que incluir en nuestra alimentación los ladrillos, la argamasa que construye nuestro cuerpo. Así que si no le metemos este omega 3, por ejemplo, o los aminoácidos que realmente forman nuestro cerebro se va a ir deteriorando. De hecho, el cerebro es lo que nos distingue como humanos, así que voy a hacer un muy breve repaso de nuestra evolución. Muchos científicos asumen que nosotros nos volvimos sabios, es decir, nos hicimos Homo sapiens debido a la aparición de la pesca. Yo entiendo que esto es así debido a que efectivamente las fuentes más directas de DHA y EPA son el pescado y las algas. Como decía antes con los habitantes de Okinawa, esto es lo que ellos están haciendo, por ejemplo, muy bien con respecto a nosotros. Entonces, si las fuentes más directas son del DHA y del EPA son el pescado y las algas, y este es el ingrediente principal de nuestro cerebro, es bastante obvio que realmente nos desarrollamos como Homo sapiens debido a nuestra habilidad para poder pescar. O sea, lo primero que desarrollamos fue el poder estar erguidos, el poder utilizar nuestras manos libremente y con ello pudimos pescar y, por tanto, le dimos el ingrediente necesario para que nuestro cerebro se desarrollara con respecto al de los demás animales. Bueno, me voy a meterme ahora en lo que es la concentración.
Bueno, pues concentrarse significa estar atento. Evidentemente es mantener la atención sobre cualquier cosa. Así que de nuevo volvemos a hablar del cerebro. Pero en este caso voy a irme a un neurotransmisor que se llama dopamina. Efectivamente, la dopamina es un neurotransmisor y, por tanto, es una hormona. Pero es una hormona que es segregada de una neurona a otra mediante un proceso que se llama sinapsis. Por tanto, aquí el factor a tener en cuenta van a ser nuestras neuronas. ¿Cuáles son las funciones de la dopamina? Pues son mediar en la atención, mediar en el aprendizaje, mediar en el humor, mediar en la motivación, mediar en el sueño, en la conciliación del sueño. Por tanto, podemos entender que una hormona, que en concreto un neurotransmisor, es como el botón que tenemos que impulsar para poder estar más atentos, aprender mejor, tener más humor, estar más motivados, etcétera. ¿Vale? Es nuestro interruptor en nuestro cuerpo. Entonces, a más dopamina, lógicamente, mucha más concentración y, sobre todo, más placer en la actividad que estemos realizando. Es decir, no solamente la vamos a hacer mejor, sino que vamos a estar mucho más contentos llevándola a cabo. De hecho, la enfermedad por autonomasia con déficit de dopamina es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y esto es una gran dificultad para mantener la atención. No es casualidad que en nuestra sociedad cada día se estén detectando más niños hiperactivos, porque la alimentación, como decía al principio, cada vez es más deficiente. De hecho, el fármaco o los fármacos que se utilizan para generar dopamina, lo que hacen, o sea, los que se utilizan para el tema del déficit de atención e hiperactividad, es propulsar esa dopamina. El fármaco lo que hace es darle a ese botón de la dopamina para que el niño pueda mejorar en su atención. Y para romper un poquito mi diálogo, lo que quiero es que os metáis todavía más en el webinar. Os voy a proponer un test para que podáis ver en dónde están vuestros niveles de dopamina, ¿vale? Me encantaría que hicierais comentarios al respecto, porque algo que no me gusta de los webinars es que no os veo y no puedo interactuar de forma directa con la vista con vosotros. Entonces, me encantaría que me contestarais el resultado o que hicierais algún comentario, ¿vale? Vamos a analizarlo. ¿Cómo están vuestros niveles de dopamina? Primero voy a hacer 4 preguntas en positivo, es decir, si os acercáis a 10 estáis bien, y luego en negativo, si os acercáis a 10 es que los niveles de dopamina son bajos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es ¿cómo está tu grado de motivación? La segunda es, ¿tienes ganas de llevar a cabo nuevos proyectos, de realizar nuevas cosas? O un déficit importante de dopamina sería que ni me apetece salir de casa, que no me apetece comenzar ni siquiera actividades que antes me gustaban, ¿no? ¿Qué tal estás con respecto a ti? ¿Estás satisfecho con lo que haces? ¿Estás satisfecho contigo? ¿Cómo está tu nivel de felicidad, de euforia, de alegría? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes con un pleno bienestar, con ganas de iniciar el día, con satisfacción de todo lo que se te presenta a lo largo de él? ¿O por el contrario, te distraes con facilidad? Tienes incluso movimientos descontrolados en tu cuerpo. Estos son como tics nerviosos, ¿vale? El Parkinson es también una enfermedad con un déficit bestial de dopamina, por eso tienen unos movimientos tan descontrolados en el cuerpo. Y sin embargo su mente ahí está bien. ¿Eres una persona muy impulsiva y descontrolada? ¿Qué tal llevas el hecho de que no te salgan las cosas a la primera? ¿Qué tal tienes esa resistencia a la frustración? ¿Tienes adicciones como puede ser el alcohol, el tabaco, el chocolate, la comida, el sexo, las drogas? ¿Qué tal andas de paciencia para recoger los frutos a largo plazo? Es decir, ¿sabes esperar? ¿Te cuesta? ¿No? ¿Cómo anda? Bueno, me encantaría, ya que no hemos terminado, que me dijerais algo al respecto, pero lo que sí que os puedo garantizar, sea cual sea vuestro resultado, que los niveles actuales en la población son realmente bajos. No así en los asistentes a los webinars o a mis conferencias, porque el hecho ya de que realmente quieras mejorar y estés asistiendo a este tipo de charlas está diciendo que sí tienes iniciativa y ganas, ¿no? Entonces vuestra dopamina probablemente no sea muy baja, pero en general en la población la dopamina está francamente a niveles preocupantes.
No sé si es que yo no estoy viendo el chat o es que no me contestáis ninguno. De momento no han entrado respuestas por el chat, ¿no? No, bueno. Pues entonces la dopamina anda muy mal, ¿eh? En este webinar anda mal. Bueno, yo te puedo decir que he acabado bajito, bajito, Sí, ¿no? de puntuación, sí. Bien, Ah, ya mira, alguien va diciendo algo. 50-50. Efectivamente, ¿verdad? Que es un test importante. O sea, el hecho de que no contesten ya dice mucho. O sea que... No, en general sí, bajito, bajito. Bueno, sigo adelante, ¿vale? Bien, ¿y cómo producimos dopamina? ¿Cómo podemos solucionar este tema? Vale, pues la dopamina tenemos que saber que se produce a través de la comida, de un aminoácido que se llama tirosina. Así que estamos hablando de proteína. Y es una proteína, es un aminoácido que está muy presente en la alimentación actual, así que no deberíamos tener problemas con eso. ¿Qué pasa? Que para poder asimilarla hace falta dos requisitos. Uno es, como no, es la presencia de pescado, de EPA, ¿vale? Y el otro es que nuestra insulina esté controlada. ¿Y cómo se controla nuestra insulina? Proporcionando bien los hidratos y la proteína. Y este es, bueno, si el EPA ya está reducido en nuestra alimentación, el hecho de que la insulina no esté controlada es el mayor hándicap de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad en la que la presencia de hidratos es demasiado desbordante con respecto a la de proteína, y más en esta época de crisis, puesto que los hidratos son la fuente más barata de alimentación. Hidratos son, por ejemplo, el pan, la pasta, los zumos, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que actualmente estamos comiendo de forma desmesurada hidratos con respecto a proteína. Esto hace que nuestra insulina esté descontrolada y, por tanto, a pesar de que tomemos tirosina en nuestra dieta, no podamos asimilarla. De hecho, tanto este neurotransmisor como del que voy a hablar a continuación, pues saben mucho los psiquiatras. Y los psiquiatras, a pesar de que nos dan fármacos para poder segregar estos neurotransmisores, le piden al paciente generalmente que adelgace. La razón por la que le pide que adelgace es porque un cuerpo con obesidad o con sobrepeso ya está diciendo que la insulina la tiene descontrolada, puesto que la insulina es la que nos provoca que engordemos. Entonces, si la insulina está descontrolada, por mucho fármaco que te den, no funciona. Entonces, los psiquiatras siempre te hablan de que bajes el peso, ¿no? Igual que cualquier otro médico, en general con cualquier enfermedad. ¿Y qué pasa con nuestra memoria? Bueno, pues la memoria es recordar. Lógicamente, primero tenemos que almacenar y después recordar. De nuevo, volvemos a hablar del cerebro, pero en este caso vamos a hablar de conexiones sinápticas. Por tanto, vamos a hablar de nuevo de neuronas. Se produce la memoria, digamos que por pulsos eléctricos, ¿vale? Nuestras neuronas funcionan con cierta electricidad. Entonces, cuantos más pulsos eléctricos, más se teje nuestra memoria. Es decir, si yo veo hoy algo, eso me produce un pulso en mi cerebro, en una zona, después lo vuelvo a ver, se produce otro, y por tanto llega un momento en que hay como una red entre todos esos puntos, ¿no? Pues eso es nuestra memoria realmente a largo plazo. Por tanto, aquí el papel es fundamental, el de nuestras neuronas. ¿Y de qué están hechas nuestras neuronas principalmente? Pues de omega 3, es decir, de DHA. Y esto es lo que hace, cuanto más DHA, es lo que hace que haya un buen aislamiento eléctrico y, por tanto, que los mensajes se puedan producir con total fidelidad. O sea, imaginaros una neurona dañada es como un teléfono con un montón de ruido de fondo, ¿no? Pues para que no haya ese ruido de fondo, entonces tiene que haber un buen aislante, como puede haber en los cables, ¿no? Un plástico que lo aísla. Pues ese aislante en nuestro cuerpo es omega 3, es DHA. ¿Vale? Entonces, si todo está correctamente, la transmisión de la información es perfecta. ¿Y cuáles serían los enemigos de la memoria? Voy a repasar unos cuantos, ¿vale? El enemigo número 1 de la memoria es otra hormona, se llama hidrocortisona, cortisol. Esta hormona, que es nuestra hormona del estrés, lo que hace es detener la memoria a corto plazo, destruye neuronas y además baja nuestro sistema inmunitario y genera retención de líquidos y provoca osteoporosis. El presidente Chávez, saqué estas fotos porque eran muy gráficas y había bastantes en Google.
Lo que le dieron para su cáncer fue cortisona, como para muchas enfermedades, ¿no? Todos asociamos la cortisona con un estado de retención de líquidos extraordinario, ¿no? La imagen habla por sí sola. Bueno, pues esta cortisona nosotros la producimos de forma natural a través de nuestras glándulas suprarrenales, es nuestra hormona del estrés. Entonces, cuanto más estrés, mucho más problema tenemos con nuestras neuronas. Como decía antes, es una hormona del estrés y por tanto es una hormona de emergencia, es una hormona que deberíamos estar utilizando poco. ¿Y cuál es su función? Pues su función es elevar a lo bestia la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque ante un problema, el estrés lo que está diciéndonos es que tenemos un problema que resolver. Es como cuando teníamos que enfrentarnos a, pues eso, a animales salvajes y demás. Bueno, pues cuando estamos en ese estado, lo que necesitamos es ser más listos, estar más concentrados. Por tanto, es como acelerar de pronto el coche. Y esto lo que hace es requerir muchísima más glucosa de pronto. Bueno, pues eso es lo que produce la hidrocortisona, elevar esa glucosa en sangre. Otros enemigos de la memoria serían, por tanto, no desayunar. ¿Por qué? Porque si no desayunamos, efectivamente no tenemos esa energía, no tenemos esa glucosa en sangre. Por tanto, le estamos dando al botón de emergencia, ya le estamos dando a la hidrocortisona. Y no desayunar es, por ejemplo, tomarme simplemente un café. Y aquí sí que voy a dar un consejo, ¿no? En el webinar no voy a dar muchos, pero este sí que lo voy a hacer, ¿no? El café no es un alimento, el café simplemente es un excitante. Entonces, estamos engañando a nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no tiene energía, igual que la cafeína de la Coca-Cola, ¿vale? O sea, porque sé que alguna persona que me escucha toma mucha Coca-Cola. Pues lo que hacen estas bebidas es estimularnos, engañarnos. O sea, no tenemos energía, entonces tomamos un excitante para poder seguir adelante, ¿no? Pero tiene ciertos inconvenientes. Primero, genera adicción y tanto el café como la Coca-Cola generan adicción. Te produce un efecto subida y otro bajada, es decir, en el momento que me tomo el café tengo la tensión más alta, tengo mucha más energía y demás, pero después se produce todo lo contrario y es más bajo a un nivel inferior al anterior de haberlo tomado. Roba nutrientes, es decir, no es inocuo. Todo nuestro cuerpo son reacciones químicas. Entonces, si entra, digamos, un elemento, un ingrediente, no consigue entrar otro. Así que si estamos metiendo café, estamos evitando que otros nutrientes que sí son fundamentales puedan ser absorbidos por nuestro cuerpo. Y además generan problemas cardíacos si se abusa de él. Yo no tomo mucho café, el que tomo es de una forma especial. Mi recomendación sería que lo evitásemos, pero una regla que puede llevar al equilibrio es que no tomes más de 2 al día, al igual que cualquier otra infusión. O sea, lo único que podemos tomar prácticamente sin límite es el agua, porque realmente es un ingrediente de nuestro cuerpo y es lo único que nos hidrata. A partir de ahí, todo lo demás, aunque sea una simple manzanilla, no deberíamos tomar más de 2 al día, porque todo tiene un efecto químico en nuestro cuerpo. Otros enemigos de la memoria sería, por ejemplo, no descansar o dormir poco. ¿Por qué? Porque no le damos tiempo al cuerpo a recuperarse, a los neurotransmisores a recuperarse. Sin embargo, si comes bien, si comes tal cual nosotros proponemos, ayudarás a que esos transmisores se recuperen antes. Por tanto, curiosamente, comiendo bien podemos dormir menos. Pero si además de comer mal no descansamos, entonces a la larga es un deterioro constante de nuestros neurotransmisores. Y otros enemigos, que ya son muchísimo más obvios, es, por ejemplo, comer muchísimo, lógicamente. Por eso siempre estoy hablando de la obesidad. Evidentemente, fumar también acaba dañando nuestro cerebro y el alcohol no digamos, ¿vale? Ahí pongo un ejemplo de una fotografía de un cerebro totalmente sano y un cerebro alcoholizado. El cerebro alcoholizado, como podéis ver,
prácticamente no tiene ninguna actividad, ha dañado todas sus neuronas. De hecho, normalmente en consulta siempre explico esto diciendo dos cosas. En nuestro cerebro no hay sensores del dolor, es decir, no nos enteramos de lo que está pasando dentro, no hay nada que nos esté diciendo que lo estamos dañando. Sin embargo, el daño se produce y de hecho el alcohol es como un ácido, por decirlo de alguna manera, que cae en nuestra piel. Si no cayese en nuestra piel nos daríamos cuenta porque nos produce una quemadura y un dolor. Bueno, pues en el cerebro esto no se produce, esa señal de dolor, pero sí la quemadura, ¿vale? Entonces va quemando poco a poco esas neuronas y, pues por tanto, disminuyendo su actividad. Y bien, los médicos hablan, por ejemplo, de que una copa de vino al día es beneficiosa, ¿no? Yo me voy a quedar con esto puesto que lo dicen los médicos. Personalmente creo que ni esto es beneficioso, ¿vale? Si bien el vino sí que tiene nutrientes, que tiene polifenoles, antioxidantes y demás, que son grandes nutrientes para nuestro cuerpo, igual que la cerveza, el alcohol, personalmente pienso que es muy dañino porque yo personalmente, que llevo siendo muy sana desde hace 2 años, que ahora bebo un sorbo de alcohol, enseguida lo percibo. Entonces no creo que ni siquiera esa dosis sea saludable. Ahora bien, científicamente hablan de que una copa o una caña al día es saludable. Pues este es el dato que doy, ¿vale? Mi experiencia y el dato. Y ya cada uno que observe cómo le va, ¿vale? ¿Y cómo producimos memoria? Bueno, pues lógicamente producimos memoria si le damos los ingredientes de nuestro cerebro, ¿no? Producimos memoria si le damos unas buenas grasas, le damos una buena proteína, es decir, generamos esa estructura que necesita nuestro cerebro y si le damos hidratos favorables, puesto que la energía, la única energía que utiliza nuestro cerebro se llama glucosa, es decir, son los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces todos los macronutrientes son necesarios en cada comida, es necesario tomar grasas, es decir, esto que nos decían para adelgazar, que evitásemos las grasas, es otro problema que nos han generado. El hecho de que una persona no tenga mucho dinero y no pueda comprar proteínas, por ejemplo, carnes o pescados o demás, es un problema para nosotros porque está dañando a la larga todo nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmunitario se basa en las proteínas, ¿no? Y todas las dietas que restringen los hidratos en ella, por ejemplo, dietas que quieren un adelgazamiento rápido y que se basan exclusivamente en proteínas, también perjudican a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se alimenta a nivel de energía de los hidratos y se alimenta a través ya de la ingesta directa. Es decir, yo tomo, por ejemplo, un zumo y ese zumo se absorbe directamente ya en mi saliva, en mi sangre, en todo el tracto digestivo y pasa directamente ya a la sangre y al cerebro. Así que todas aquellas dietas que restrinjan el consumo de hidratos también son perjudiciales para nuestro rendimiento. ¿Y cómo controlamos el estrés? Bueno, pues decíamos antes que el estrés se produce por una hormona que se llama hidrocortisona. Así que si bajamos nuestra hidrocortisona, lógicamente bajaremos nuestro estrés. Y hay muchas técnicas, ¿no? Muchas que ya sabemos, ¿no? Aprender a relativizar, aprender a organizarnos, a planificar. Esto ya son objetos pues del coaching, de la psicología, de la psicoterapia, etcétera, ¿no? Aprender nuevos hábitos mucho más saludables para nosotros para gestionar nuestros niveles de estrés. Pero también la alimentación tiene algo que ver, puesto que si yo mantengo un suministro de glucosa estable, si siempre tengo energía en mi cuerpo, una buena energía que utiliza nuestro cerebro, no voy a necesitar interruptores secundarios como puede ser la hidrocortisona. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Teniendo una buena proporción de hidratos y proteínas. ¿Para qué? Para que nuestra insulina regule ese tránsito de esa glucosa y siempre esté nuestro cuerpo nivelado en energía. Otras técnicas sería, por ejemplo, aprender a relajarnos, ¿vale? O el ejercicio físico.
El ejercicio físico produce además endorfinas, aparte de que baja nuestros niveles de estrés, porque también regula la hidrocortisona y la insulina, ¿vale? Pero el ejercicio físico moderado, si yo realizo ejercicio físico extenuante o si un día, por ejemplo, salgo a correr y me corro, pues, no sé, varios kilómetros cuando antes no hacía absolutamente nada, pues esto está generando también un estrés en nuestro cuerpo. Así que lo que importa es la constancia. Es mejor todos los días caminar media hora, aunque sean 15 minutos para ir al trabajo y 15 para volver, que un día salir y extenuarme con la bicicleta, ¿no? Otra técnica para aprender a relajarnos, que es muy, muy directa y muy efectiva, es la meditación, puesto que 10 minutos, simplemente 10 minutos al día de meditación, bajan nuestros niveles de hidrocortisona de forma garantizada. Es decir, si tú meditas todos los días y meditar no tiene nada que ver con la espiritualidad, puede tener que ver o no tener que ver. Meditar simplemente es guiar nuestra atención, es centrar nuestra atención en algo, por ejemplo, como puede ser la respiración. Yo cierro los ojos, respiro y siento que estoy respirando. Entonces guío mi cerebro a solamente mi respiración y entonces mi cerebro deja de pensar en los problemas que tengo para el día de hoy. Si esto lo consigo y si cada día hago 10 minutos de este ejercicio, nuestros niveles de hidrocortisona van a estar totalmente equilibrados y por tanto no tendremos estrés en nuestra actividad diaria. En cuanto a la serenidad, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que la serenidad es la fortaleza frente a la adversidad, ¿vale? Por eso ponía al presidente. Es, por tanto, una función también de nuestro cerebro y en este caso el neurotransmisor que utilizamos se llama serotonina. Es muy similar a cuando hablaba de la dopamina, así que voy a ir un pelín más rápido. ¿Cuáles son sus funciones? Pues mediar en el conocimiento, en las funciones perceptivas y las cognitivas, unirse a la dopamina y a la noradrenalina para mediar en la ansiedad, en la angustia, el miedo y la agresividad, y también en los desórdenes alimenticios. Por eso siempre asociamos el tema de las adicciones a bajones de dopamina y de serotonina, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay un descontrol, si yo necesito beber lo que sea, alcohol o Coca-Cola, o si necesito comer compulsivamente, o si necesito actividad sexual compulsiva, etcétera, me está diciendo que efectivamente mis neurotransmisores no andan bien, o si necesito, o sea, si sé controlar mal mi agresividad, ¿no? Si soy una persona que enseguida salto, bueno, entonces la serotonina está baja, ¿vale? Cuanta más serotonina tengamos, más paciencia vamos a tener y por tanto vamos a ser mucho más positivos, ¿vale? ¿Por qué vamos a ser más positivos? Porque vamos a tener menos miedo, menos ansiedad, etcétera, ¿vale? Aparte de esto, la serotonina regula el apetito, te hace que estés más saciado, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal y es una fuente de melatonina, que es una hormona inductora del sueño, por tanto media en nuestro sueño, ¿vale? Que nosotros durmamos mal, que nosotros tengamos despertares nocturnos, ya también nos dice que tenemos bajones de serotonina. Pero de nuevo, vamos a verlo desde el punto de vista de la enfermedad. La depresión por autonomasia con un déficit casi total de serotonina es la depresión. Y la depresión es la falta de esperanza total de nuestra vida, ¿no? La falta de esperanza y de alegría. Bueno, pues el fármaco que se utiliza para la depresión lo que hace efectivamente es inducir la serotonina. ¿Y cómo están vuestros niveles? Pues si ya estaba mal la dopamina, muy posiblemente la serotonina esté peor, porque la serotonina es precursora de la dopamina. Entonces, aquí lo hacemos en negativo. Cuanto más os acerquéis a 10, mucho peor estará vuestro nivel de serotonina, ¿vale? Así que comienzo. ¿Te sientes irritable y con poca paciencia? ¿Tienes pocas ganas de hacer el amor? ¿Duermes mal? ¿Te despiertas por la noche? Te despiertas poco descansado, es decir, has dormido, sí, pero te despiertas con poca energía. Deseas comer dulce, especialmente por la tarde, ya que la serotonina se segrega, baja sus niveles a la tarde, con lo cual necesitas más energía para estar igual, ¿vale? Entonces, por eso se asocia el dulce a bajones de serotonina. Retienes líquidos, sientes el estómago inflamado y padeces estreñimiento, estás cansado y sientes dolores en la espalda, tienes grasa en el abdomen,
o desayunas poco o no desayunas, por ejemplo, un solo café. Todas estas últimas cuestiones tienen que ver con el hecho de tener la insulina descontrolada. Si tú tienes la insulina descontrolada, seguro que tienes baja la serotonina. De ahí que se incluyan estas preguntas, ¿vale? De nuevo, por desgracia, volvemos a deciros que los niveles de serotonina en la población son alarmantemente bajos, ¿vale? Lo bueno que son muy fáciles de volver a recuperar. ¿Y cómo se segrega la serotonina? Pues muy similar a la dopamina. En este caso es otro aminoácido, este se llama triptófano y de nuevo está presente en carnes, pescados, en ciertas verduras y demás. Es decir, que está presente en nuestra alimentación diaria, pero el problema que tenemos es el mismo que teníamos con la dopamina, que para poder asimilarlo necesitamos EPA y tener la insulina controlada. Y por último vamos a ver la creatividad. Bueno, pues ser creativos significa que podamos hacer cosas nuevas, que seamos originales, ¿no? Que inventemos, que se nos ocurran ideas distintas, ¿vale? Bueno, pues vuelve a ser una función de nuestro cerebro y aquí todo lo que hemos visto anteriormente se unen justo para que nuestros niveles de creatividad suban, ¿vale? Es decir, si nuestra dopamina está bien, nuestra serotonina está bien y mantenemos nuestro estrés bajo control, vamos a ser 1000 veces más creativos. Bueno, con Carlos ya he hablado muchas veces y os puedo asegurar que, por eso decía al principio que la María economista del banco y tal, no es la misma que la de hoy, porque yo siempre tuve la sensación, porque pertenezco a una familia de 4 hermanos y tengo 2 hermanos, uno estuvo en Bellas Artes y el otro es arquitecto, ¿no? Y yo tengo en la cabeza que yo era una mujer poco creativa, ¿no? Y era verdad, además tengo amigos que son muy creativos, ¿no? Pues desde que estoy comiendo de este modo, desde que me alimento con estas directrices que os estoy dando a vosotros, mi creatividad ha subido exponencialmente. De hecho, yo no me reconozco ni me reconocen pues personas que me conocían de antes, ¿no? O sea, realmente soy como una máquina de crear cosas, ¿vale? Tengo ideas nuevas constantemente y me resulta muy sencillo. Estoy segura que porque todos estos neurotransmisores a día de hoy los tengo perfectamente. Bien, decía que no teníamos estadísticas sobre la inteligencia, porque la inteligencia es muy difícil de medir, lógicamente, pero sí que tenemos estadísticas sobre nuestras enfermedades, así que brevemente voy a recorrerlas, ¿vale? Nos dice la OMS que fundamentalmente estamos falleciendo de 4 enfermedades, la enfermedad cardíaca, el cáncer, la enfermedad respiratoria y la diabetes. Además nos da otros datos que son realmente angustiosos, diciéndonos que el 8% de la población padece ansiedad y el 16% depresión. Yo creo que aquí se quedan cortos, o es que a mí en consulta me entra muchísima más gente de esta, porque en consulta, no sé, el 90% de las personas que se sientan enfrente de mí tienen problemas de ansiedad y bajones, ya no digo depresión, pero sí grandes bajones, ¿no? El 30% produce artritis y enfermedad reumatoide, el 15% tiene colon irritable. Este es un gran problema de nuestra sociedad. Nuestra flora intestinal está fatal, entonces es muy difícil absorber los nutrientes y cuando ya nuestro intestino está muy inflamado, pues se produce esto, el colon irritable. Las muertes por diabetes se duplicarán en 2030. Existe muchísima más fibromialgia, hipertensión, problemas cardiovasculares, como decía, osteoporosis, etcétera. ¿Y la razón por la que estamos enfermando cuál es? Bueno, pues se llama inflamación silenciosa. Esto es así porque hay 2 componentes que están presentes en las enfermedades degenerativas, en las enfermedades en general, ya que inflamación es dolor. Bueno, uno es la inflamación y la otra es un pH acidificado de nuestro cuerpo. De eso no voy a hablar aquí, pero sí de la inflamación. Para poder hablar de esa inflamación silenciosa tengo que daros un dato científico y es hablaros de lo que son los eicosanoides. Los eicosanoides son unas hormonas y son unas hormonas que están presentes en todas nuestras funciones celulares, ya que están presentes en todas nuestras células. Por tanto, son superhormonas, puesto que actúan en todas las acciones hormonales, en todas las células. Como decía antes, las hormonas son como los interruptores de nuestro cuerpo, los interruptores de nuestras funciones. Por tanto, controlar hormonalmente el
cuerpo que esté equilibrado hormonalmente produce salud y un desequilibrio hormonal produce enfermedad. Bueno, pues si controlamos los eicosanoides, controlamos prácticamente nuestro cuerpo. ¿Por qué seguramente la mayor parte de vosotros jamás habéis oído hablar de eicosanoides? Porque realmente el descubrimiento de los mismos fue relativamente hace poco, ¿no? Ni siquiera posiblemente la mitad de los médicos de cabecera han oído hablar de los eicosanoides. Pensemos que el conocimiento, aunque cada día es más fácil acceder a él, se transmite con cierta lentitud. De hecho, esta forma de comer que yo os voy a proponer existe desde 1990 o 92 o algo así, y sin embargo en España todavía está introduciéndose. O sea que, como veis, no es tan fácil, al principio al menos, transmitir conceptos, ¿no? Pues esto es lo que ha sucedido con el tema de los eicosanoides, eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, profesionales especializados seguro que conocen estas hormonas, y si no, en Internet encontraréis muchísima información sobre las mismas. Como casi todas las hormonas trabajan en equilibrio y trabajan de dos en dos. Le han llamado a unos los eicosanoides buenos y a otros los eicosanoides malos. ¿Y por qué os lo estoy contando? Bueno, pues porque regulan realmente la inflamación, ¿vale? Los eicosanoides buenos son auténticos antiinflamatorios, son los que generan antiinflamación en el cuerpo, es decir, los que bajan nuestra inflamación en el cuerpo, y proceden, como no, del omega 3. ¿Y dónde decíamos que estaba el omega 3? En las algas y en el pescado. Además de esto, mejoran nuestro sistema inmunitario y la función cerebral, son vasodilatadores y anticoagulantes y reducen el dolor. Así que tenerlos bien, evidentemente, nos va a dar muchísimas ventajas. Y los malos, que también son necesarios, lo que generan es inflamación. Proceden del omega 6. ¿Y dónde encontramos omega 6? Pues prácticamente en la comida que estamos utilizando a diario. ¿Por qué? Porque está en todos los lácteos. Y lácteos tomamos a diario casi todas las personas. Están en todos los aceites vegetales, en todas las carnes, en los huevos y en todo lo que tenga grasa, sea grasa natural, como pueden ser en las carnes o en el huevo, o como sean grasas hidrogenadas, es decir, transformadas con la industria de la alimentación, como pueden ser los alimentos procesados, como por ejemplo los dulces o los snacks, ¿vale? Así que omega 6 tenemos muchísima cantidad en nuestra alimentación y tenemos que ver que eso genera inflamación, ¿vale? Además de eso, nos debilita. ¿Por qué? Porque deprime el sistema inmunitario y hace que nuestro cerebro funcione peor, porque merma la función cerebral. Son vasoconstrictores y coagulantes, así que lo que hacen es que nuestra circulación sanguínea se vea perjudicada y favorecen el dolor. ¿Por qué digo que ambos son necesarios? De hecho, curiosamente, en proporción son más necesarios los malos que los buenos. ¿Por qué? Porque cierta inflamación, cierto dolor, etcétera, es necesario. Porque si yo, por ejemplo, me estoy cortando, voy a necesitar que me llegue una señal de dolor para que me deje de cortar. Al mismo tiempo, voy a necesitar que la circulación se detenga para que no me desangre. Y también voy a necesitar cierta inflamación para que no me contagie con agentes externos a mi cuerpo, ¿vale? Entonces sí son necesarios. El problema es que están desbordándonos, ¿no? El problema es que este ejército que tenemos para defendernos, estos eicosanoides malos que provienen del omega 6, no son correctamente equilibrados con eicosanoides buenos. ¿Y por qué? Porque casi no comemos pescado frente a la cantidad de alimentos de grasas saturadas que hay presentes en nuestra alimentación. Por tanto, se va generando poco a poco esa inflamación silenciosa en forma de que cada día le estoy metiendo a ese gran fuego que acabará siendo nuestra enfermedad degenerativa una astillita. Cada día estoy metiéndole un poquito más de paja a esa hoguera que en algún momento se encenderá y se traducirá en una enfermedad degenerativa. En consulta siempre me pongo la mano y digo, lo voy a hacer a ver si me veis en pantalla, entonces como si cada día recibiese un pinchazo, un pinchazo, un pinchazo, un pinchazo, cada día un pinchazo, de forma que al principio no me duele en absoluto. Y llega un momento en que se produce una rojez y una inflamación en mi mano, ¿no?, de todos los pinchazos que me he ido dando cada día. Bien, pues esto es la inflamación silenciosa. Un poquito de inflamación cada día, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que se produce una gran inflamación en nuestro cuerpo y esto se traduce en una enfermedad degenerativa.
¿Y cómo sabemos? Pues ya veis que a mí me encanta que hagáis examen de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos esa inflamación silenciosa ya? Bueno, pues si contestas a estas preguntas, al menos 3 de las que te voy a hacer, te aseguro que estás ya en ese proceso. Así que si tienes sobrepeso, si siempre tienes ganas de comer hidratos de carbono, es decir, Coca-Cola, zumos, incluso fruta, pan, dulces, etcétera, chocolate, pues también es otro punto a tener en cuenta. Si siempre tienes hambre, nunca te sacias. Si te cansas, especialmente al hacer el ejercicio, pero si acabas el día realmente cansado, también puedes contestar a esto afirmativamente. O si tienes bajones, es decir, si tienes niveles de cansancio a lo largo del día, como si te debilitaras, ¿vale? Pues si tuvieras esos bajones, lo mismo. Si tienes las uñas frágiles, si tienes el pelo fino y con poca textura, si padeces estreñimiento, si duermes demasiado, es decir, además te cuesta despejarte, o sea, te levantas cansado, como decíamos antes, si te falta concentración, si te falta sensación de bienestar, si deberás, para contestar esto deberás ir años atrás en donde estabas pleno, pletórico, ¿no? Como podría ser la adolescencia o demás. Si te sientes así, estás estupendo. Si no, pues es que te falta bienestar. Si padeces dolores de cabeza, si estás siempre fatigado, o si tienes la piel seca. Bueno, pues si contestas a 3 de estas preguntas, entonces ya estás en ese proceso de inflamación, ese proceso de inflamación silenciosa. Y os puedo asegurar que yo contestaba prácticamente la totalidad, ¿vale? Enfermedades relacionadas con el cerebro, el Alzheimer. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? Pues como podéis ver, ahí tenéis la imagen de un cerebro sano y de un cerebro con Alzheimer avanzado. ¿Qué le falta cuando tiene Alzheimer? DHA. De nuevo hablamos de omega 3. Aparte de eso, tiene un estado inflamatorio asociado. Una hemorragia cerebral es cuando no le llega cerebro o cuando hay un tapón porque hay un coágulo, ¿vale? O porque realmente las vías realmente están estrechas. Así que de nuevo vemos el papel del omega 6, ¿vale? Cuando tomamos muchos alimentos proinflamatorios y vasoconstrictores, es decir, que tienen omega 6 y generan ese icosanoide malo, se produce esa vasoconstricción o esa coagulación y por tanto puede producir esa hemorragia cerebral. Hablábamos antes de la hiperactividad y que eso estaba asociado con una dopamina baja. Bueno, aparte de eso, el cerebro recibe poco oxígeno y por tanto poca glucosa. De nuevo vemos el papel de esos eicosanoides y por tanto la necesidad de equilibrar el omega 6 con respecto al omega 3. La dislexia es una enfermedad que hace que las personas confundan caracteres similares, como pueden ser la N y la Z, la B y la D, etcétera, ¿vale? Es decir, es una dificultad para leer los textos impresos. Aquí tiene que ver la retina de nuestro ojo y en nuestros ojos la retina está compuesta de nuevo por omega 3, DHA. Y la depresión, decíamos que era una falta tremenda de serotonina. Bueno, pues os voy a hablar de los esquimales. La gente dice que está deprimida porque, claro, lleva una vida muy difícil y demás. Bueno, pues yo no creo que nosotros llevemos una vida mucho más difícil que la de los esquimales, que apenas ven la luz del sol, ¿vale? Sin embargo, los esquimales no tienen prácticamente depresión. Y esto es así porque su alimentación se fundamenta en el pescado. Y el pescado que más omega 3 tiene justo es el que ellos comen, porque es el pescado de aguas frías. Sin embargo, tienen otros problemas porque efectivamente al tener tan bajitos el omega 6, al tener tan bajita los eicosanoides malos, si se infectan pueden morir de una infección, ¿vale? Pero, sin embargo, no tienen depresión, es decir, que vemos cómo esa ingesta de omega 3 los previene para que puedan segregar esa serotonina, ¿vale? Las tasas de Japón son muchísimo inferiores a las de Estados Unidos. Japón es otra población que consume mucho pescado. Sin embargo, Nueva Zelanda es uno de los países que menos pescado comen y por eso la incidencia de depresión es 50 veces mayor que la de Japón.
Y ahora os voy a hablar de mí. ¿Por qué? Porque os decía que yo contestaba prácticamente la totalidad de esas preguntas y me he puesto a mí misma como ejemplo diciéndoos la diferencia que había entre la María de antes y la María de ahora, ¿vale? Y es que efectivamente si aprendemos a alimentarnos tenemos nuestra segunda oportunidad. Y esto es así porque el cuerpo se regenera por completo cada 2 años. Esto es por lo que os decía al principio del catabolismo y el anabolismo, es decir, nuestro cuerpo se va destruyendo y se va regenerando, destruyendo y regenerando, ¿vale? Así que lo viejo lo podemos desechar y es sustituido por algo nuevo. Esto se produce siempre que no haya habido muerte, es decir, si nuestras células han muerto ya no podemos regenerarlas, pero todo lo que queda vivo sí. Y en la introducción hablábamos de que, bueno, pues que tenía esa vertiente como directora que he sido de una oficina bancaria y además he llevado pues la dirección de un balneario y demás. Y eso todo ha desembocado en que hoy pues sea a través de toda esa experiencia mía nutricionista y coach. Realmente he montado una empresa que se basa en mi propia experiencia y deseo transmitirla al resto de vosotros, de la humanidad, porque para mí ha sido un auténtico descubrimiento y una auténtica revelación. Yo no tenía ni idea que la comida fuera tan sumamente importante. Os voy a enseñar mis imágenes, ¿vale? Para que podáis observar el cambio. O sea, de nuevo vuelvo a hablar de la fisonomía y del sobrepeso, ¿vale? Porque es evidente, pero es solamente la muestra hacia afuera, ¿no? Yo siempre fui gordita, toda la vida, nunca fui extremadamente gorda, pero la razón de que no fuera extremadamente gorda es porque hice verdaderas tonterías. Yo para poder mantenerme en esa talla 42 que veis ahí en la izquierda, básicamente una semana comía y otra no. Eso acabó generando problemas en mis neurotransmisores, en mi piel, etcétera, como os voy a enseñar a continuación. Esa es mi piel antes de comenzar a comer de este modo. Como podéis observar, estoy totalmente envejecida y aquí no hay Photoshop, podéis verlo o no, pero estas imágenes están hechas con mi cámara de pura casualidad porque yo en esa época quería hacerme un tratamiento de belleza para saber si lo aplicaba en el balneario o no y era justo para poder combatir esas manchas solares que veis en mi piel, ¿no? Entonces me hice esa foto para saber si tras las 5 sesiones de tratamiento esto mejoraba, ¿no? Y es pura casualidad que yo tenga esta foto. Como veis, ahí estoy muy marcada por la edad, por las arrugas, etcétera, ¿vale? Tengo 8 kilos más y sin embargo parece que estoy incluso más delgada. Esto se llama flacidez, descolgamiento. Esto es así porque mi cara está desnutrida, no tiene proteínas y sin embargo a los 6 meses dejo de tener esas manchas, mejoran muchísimo mis arrugas y mi cara parece incluso más gordita, cuando realmente no es así, puesto que estoy más delgada. Y vamos a buscar otros ejemplos, pero lo voy a hacer mucho más rápido, puesto que ya estoy falta de tiempo. Pero voy a hablaros, por ejemplo, de Fernando Alonso. Fernando Alonso no es una persona que declare que está comiendo de este modo. Sin embargo, sí que se ha visto fotografías utilizando pues productos de esta dieta que estoy proponiendo, ¿vale? Desde luego, una persona para ganar, por eso pongo el deporte, necesita tener muchísima más agudeza mental, estar muchísimo más concentrado y demás, y tener muchísimo mejor estado de ánimo, ¿no? Por eso la alimentación es fundamental. Luego hay otra serie de personajes famosos, como digo, esta alimentación en España se está introduciendo todavía, pero en Estados Unidos ya está muy presente. De hecho, este tipo de personajes la llevan a cabo y también en México y en Italia está muy presente. Y es que el poder de los alimentos nos lleva a ese control hormonal del que todo el rato he estado hablando. Por un lado, el proporcionar bien los hidratos de carbono y las proteínas van a hacer que esa insulina esté siempre controlada y por otro lado, el proporcionar adecuadamente esos omega 3 y omega 6, esos ácidos grasos, van a hacer que también tengamos controlados los eicosanoides. Estas 4 hormonas, insulina y glucagón, eicosanoides buenos y eicosanoides malos, llevan a un control hormonal perfecto de nuestro cuerpo y tiene una incidencia directa en todo nuestro rendimiento. Ya nos lo decía Hipócrates, que sí que es el padre de la medicina, que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Es decir, desde siempre se ha sabido que nuestra base de nuestro cuerpo es la alimentación, pero en algún punto nos hemos olvidado de ello.
Así que si quieres rendir más, si quieres mejorar tu rendimiento mental, emocional y deportivo, tienes que mirar directamente a la alimentación. Y ejemplo de recetas, es decir, esto que os estoy proponiendo realmente es difícil de llevar a cabo o requiere un sacrificio extraordinario, pues no. Sinceramente podéis comer absolutamente de todo. Ahora bien, este bocadillo es perfecto, este bocadillo está equilibrado en hidratos y proteínas. Como podéis ver, tiene muchísimo más jamón del que tienen otros bocadillos, ¿no? Que, por ejemplo, un bocadillo de bar tiene una lonchita de jamón simplemente y mucho pan. Bueno, pues es un bocadillo que enferma. Sin embargo, este bocadillo da salud. Mucho mejor es sustituir ese pan, que solamente me da energía, por nutrientes, como pueden ser las verduras que hay en este plato. O cualquier, yo vengo de, esto ya es promocional porque vengo de la tierra del pulpo y este sería otro plato, ¿no? O cualquier lasaña, pero una lasaña bien hecha. Resumiendo, si quieres ser más inteligente, si quieres tener más memoria, si quieres concentrarte más, si quieres tener más paciencia, si quieres ser más creativo, entonces deberás darle a tu cerebro sus ladrillos. No solo su energía, como decíamos al principio, sus ladrillos serán ese DHA, ese EPA, los aminoácidos, el agua, etcétera. Y su energía, ahí sí, la glucosa, esos hidratos de carbono. Y deberás de hacerlo en las dosis exactas. Cuanto más aproximes la dosis a lo que realmente tu cuerpo utiliza, muchísimo mejor potencial vas a obtener. Como digo yo, esta alimentación va a llevarte a la mejor versión de ti mismo, ¿vale? En nuestro curso, Consigue un cerebro superior, aprenderás a comer de la forma más eficaz que existe, a comer para llegar a tu máximo potencial. Y además, en este curso tendrás trucos y recetas de cocina que harán que el aprendizaje sea más sencillo y divertido, y te obsequiaremos con una valoración personal de tu caso particular, es decir, de una auténtica consulta de nutrición, ¿vale? ¿Para qué? Para poder llevar a tu equilibrio al equilibrio a tu cuerpo, o sea, si hay problemas digestivos, de neurotransmisores y demás, poder aconsejarte o guiarte para que estés totalmente pleno y esa alimentación te lleve a ese máximo rendimiento y a ese máximo potencial. Además, vas a estar apoyado continuamente a través de foro, de mensajería, de email e incluso de WhatsApp, ¿vale? O sea, vamos a estar contigo constantemente, porque el momento en el que más dudas vas a tener va a ser justo en el momento de que hagas tu comida, ¿no? Entonces van a ser en la comida o en la cena, etcétera. Entonces, o en la cafetería o en el restaurante en donde te encuentres para comer. Así que nos vas a tener constantemente contigo para que esto todo llegue a buen puerto, ¿vale? Si tú ganas, nosotros ganamos. Así que queremos que lo consigas y, por tanto, vamos a estar constantemente contigo. Si queréis más información, ahora Carlos os va a decir, pero podéis también dirigiros a nuestra web, que temporalmente no sé qué me está pasando con el servidor, es www.sbai.es. Si no podéis acceder a través de sbai.es, podéis acceder a través de salud, belleza y equilibrio.es, ¿vale? O a través del email de contacto o de nuestro teléfono directo. María, esto es una clase de catedrática sobre nutrición, madre mía. Qué de química tenemos por ahí dentro y cómo esa química afecta a nuestro rendimiento, a nuestro organismo, a todo, porque realmente lo que decías, nos encontramos mejor, más animados, menos animados en función de todos esos factores. Bueno, interesantísimo. Al hilo de tu cierre de webinar con respecto al curso, y antes de que nuestros usuarios se vayan porque ya hemos pasado la hora, bueno, ahí pongo un poco más de información del curso y a través del chat les facilito una URL donde pueden encontrar información con respecto a este curso, contenido del mismo, etcétera. El curso elaborado por María Garriga, en el que, como ella comentaba, explica en profundidad y en detalle cómo alimentarnos correctamente, cuáles son las proporciones de cada uno de los alimentos, pues todo lo que hemos estado viendo en este estupendo webinar. Bien, creo que es hora de las preguntas, turno de preguntas. Tenemos por ahí alguna pregunta que nos han ido haciendo a lo largo del webinar. Nos comentaba Ruth al principio, bueno, a mitad del webinar, ¿qué alternativa existe, María, para conseguir EPA si no comemos pescado ni algas? Perdona, te digo un poco mal, pero me has preguntado cómo conseguir pescado y algas. No, ¿qué alternativa existe para conseguir EPA si no comemos pescado ni algas? Vale.
Bien, de hecho me gusta la pregunta porque algo que no he dicho en el webinar, por no alargarlo mucho, es que nuestro mar está muy contaminado. O sea, esto me lo preguntaban en una conferencia, ¿no? Que me hablaban de los productos ecológicos y demás. Yo prefiero que se tome pescado contaminado a que no se tome, así de claro, ¿vale? Es decir, prefiero que se tome mucho pescado y muchas algas a que no se tome. Pero aún así es mucho mejor alternativa a ese pescado y esas algas, y por desgracia es así, la suplementación con buenos suplementos de omega 3. Y hablo de buenos adrede, porque el omega 3 cada día está más presente en los medios de comunicación, pero no vale cualquier omega 3. Hay omega 3 demasiado baratos y el omega 3 se obtiene simplemente, digamos que, voy a decirlo así, cociendo el pescado y que esa grasa se desprenda de él y se recoge, ¿no? Si se recoge con todos los contaminantes. Así que necesita un proceso a posteriori para desechar todas esas partículas que están contaminando ese aceite de pescado. Por tanto, lo va a encarecer, es una producción mucho más cara. Así que no me vale cualquier omega 3, vale aquel omega 3 que lleve un certificado de un organismo canadiense independiente que se llama IFOS. Eso ya me va a dar una garantía. Intuitivamente voy a saber también si es un buen omega 3, si lo puedo congelar, es decir, si lo puedo meter en el congelador y no se me congela, se mantiene líquido, ¿vale? Entonces, posiblemente sea un buen omega 3, aunque no es categórico lo que acabo de decir, pero ya por lo menos me va a indicar algo. Vale, entonces sí, yo personalmente tomo suplementación de omega 3, al igual que mis hijos y mis pacientes, ¿no? Pero tiene que ser un omega 3 que realmente sea favorable, ¿vale? Uno desfavorable podría hacer que te produzca jaquecas, diarreas, etcétera, debido a los contaminantes. Perfecto. Nos pregunta Abel que si el aceite de oliva virgen extra también tiene omega 6 y omega 3, si lo sabes. Vale, el aceite de oliva virgen extra tiene muchísimos polifenoles, eso es buenísimo, es otra medicina, ¿vale? Pero no, tiene grasas monoinsaturadas, tiene ácido graso oleico. Esto se acaba traduciendo también en omega 3, pero el proceso es a través de múltiples enzimas y se desecha, o sea, se pierde mucho. Es decir, tendría que tomarme litros de aceite de oliva para poder conseguir una dosis razonable de omega 3, con lo cual no es una fuente directa, ¿vale? Igual que las nueces o el lino, etcétera, ¿vale? Hay muchos alimentos que te dicen que tiene omega 3 y es verdad, porque omega 3 hay muchos, no solo EPA y DHA, pero los que yo necesito para mi cerebro son EPA y DHA. Entonces, las fuentes directas son las que he dicho, las algas y el pescado. Fenomenal. Una pregunta, María. ¿Es difícil cambiar estos hábitos? ¿Es difícil cambiar una forma de alimentarnos de 40 años, de 50 años, de 30 años, de la de cada uno, y modelarnos hacia este sistema que comentas tú? Para unas personas más que para otras, Carlos. En general, en mi consulta, digamos que al 90% de las personas no les resulta difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasan o sea, ya han estado intentando tantas cosas que, bueno, ya quieren, ¿sabes? Algo definitivo, ¿no? Entonces, esto para ellos es como un regalo, ¿no? Entonces, les permite comer de todo, comerlo bien, disfrutar, etcétera, y no les resulta difícil. Luego sí que hay un porcentaje menor de personas a las que realmente se les hace un mundo, ¿vale? Pero esto es así porque se enlaza con otros problemas, ¿vale? Si tú tienes unos neurotransmisores totalmente dañados, como puede ser eso, una dopamina muy destrozada, una serotonina que te produce muchísima ansiedad, muchísima angustia vital, estás metido en un proceso de estrés enorme, a nivel emocional, pues ves que la vida no está saliendo, pues lógicamente es mucho más complicado, ¿no? De ahí que en SBAI hayamos introducido el coaching y otras técnicas para solventar estas situaciones, ¿no? Para llevar a esa persona primero a ese equilibrio emocional que le va a permitir que después pueda generar, o sea, cambiar sus hábitos, ¿vale?
La dieta es muy fácil de asimilar. Lógicamente, si he tenido que hacer un curso para enseñar una dieta, no es una dieta sencilla, ¿vale? Porque es una dieta de dosis, pero el curso está elaborado de tal manera que sí resulte sencillo, ¿vale? De hecho, es una dieta en la que a mí me ha dado la oportunidad de crecer, a pesar de que no es mía, justo por esto, ¿no? Porque era una dieta que solamente era accesible a personas instruidas, ¿no? A personas, pues, con cierta actividad intelectual, ¿no? Sin embargo, yo la he podido llevar a todas las personas, incluso a personas mayores, ¿no? Y esto ha sido así porque la he facilitado de algún modo, ¿no? He hecho distintos pasos para que sea intuitivo, para que sea más fácil asimilarla, ¿vale? Y el éxito está siendo enorme, ¿no? Así que no es una dieta sencilla, pero sí es una dieta que va a llevarnos a lo que he estado diciendo y que sí que si se hacen las cosas tal cual digo en el curso y cuando lo hagan verán que hay un tema en el que digo, por favor no sigas adelante sin hacer esto, si lo hacen tal cual digo en el curso es una dieta muy sencilla de asimilar, ¿vale? Entonces, y para el resto es para lo que digo que tendrán nuestro apoyo, ¿vale? Perfecto. Vamos con las tres últimas preguntas porque estamos totalmente fuera de tiempo, si te parece, María. Una de ellas, y esta también te la doy, porque la tengo ahí pendiente, y yo soy un tío de resultados y aquí muchas de los usuarios que tenemos en Econred somos gente de empresa, como tú lo eras antes, y en nuestra vida estamos acostumbrados a movernos por resultados. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, esa división entre tiempo, resultado, mejora, ¿cómo se traduce? Bien, depende de tu estado inicial, lógicamente, ¿vale? El resultado en los neurotransmisores es francamente rápido. Si tú estás trabajando, eso quiere decir que no tienes una enfermedad discapacitante, es decir, no tienes una depresión, etcétera, ¿vale? Entonces, el resultado es prácticamente inmediato. A la primera semana tú ya estás rindiendo muchísimo más, ¿vale? Esto en cuanto al rendimiento. Estás durmiendo muchísimo mejor, estás yendo muchísimo mejor al baño, etcétera, ¿vale? El cuerpo se va a ir adaptando poquito a poco y se va a ir recuperando, así que vas estando mucho más vital y tal. Pero esto es inmediato, como digo, ¿vale? En cuanto al adelgazamiento, porque muchas personas que se acercan también buscan esto, no es posible adelgazar más de 1 kilo de grasa a la semana, ¿vale? Las dietas que te adelgazan rápidamente no están adelgazando grasa solo, ¿vale? Están adelgazando también músculo y te están deshidratando. Entonces, se producen pérdidas muy importantes de peso, ¿vale? Pero es un peso que se recupera de nuevo con mucha facilidad, ¿vale? Por eso el tema del efecto rebote. Quemar grasa es más difícil y siempre lo digo asimilándolo con una hoguera, ¿no? Donde la grasa es el tronco y el músculo es la paja, ¿vale? Entonces, un tronco es un material que nos da más calor, que se quema mucho más lento, etcétera. Pues eso es nuestra grasa. Así que quemar grasa es lento, ¿vale? Pero es constante con esta alimentación. Es decir, una vez que tú inicias el tratamiento, este es imparable, ¿vale? Porque tú esta alimentación la vas a adaptar para el resto de tu vida, o sea, que adoptar para el resto de tu vida, con lo cual es imparable. Vas a ir a tu peso ideal, lo del peso me cuesta decirlo, a tu talla ideal, sí o sí, ¿vale? Perfecto, perfecto. Sí, pues tenemos, Ruth nos pregunta que cómo se llama la dieta. La dieta es la dieta de la zona, ¿vale? Y Abel nos pregunta, dice, al respecto de las algas que comentabas antes, que si conoces alguna forma de cultivar, si se pueden cultivar en casa, si son de agua salada, si se puede hacer algo para hacerlo una producción propia. Si se puede, es que todo a veces de verdad muy lejano, o sea, y me pierdo la mitad de la pregunta. Si se puede cultivar las algas. Sí, Sí, vale. De alguna forma. No, pero a ver, yo creo que no, vaya, no la conozco, o sea, Sí. Entiendo que no, vale. Pero por ejemplo, son relativamente fáciles de conseguir, yo por lo menos en la tienda las tengo, en los supermercados ya van apareciendo, están desecadas, las hay de cultivo ecológico, lo cual nos garantizan bastante que están libres de contaminantes, vale. Y las hay y son bastante baratas, o sea, si las compras resecadas son baratas.
Simplemente hay que volver a hidratarlas y incorporarlas. Y además es que saben muy ricas, como todo hay que aprender a cocinarlas, vale, pero saben francamente bien. Ahora no recuerdo la casa en la que yo me proveo, pero si alguien tiene interés que me mande un correo o tal y se lo digo, porque además esa casa que me provee a mí, que gallega, tiene recetas incluso con algas. Perfecto. María, muchísimas gracias. Ya te digo, te he dicho al acabar el webinar que me ha parecido más que interesante y bueno, pues por lo que he estado viendo en el vídeo de participación y los comentarios que han hecho a través del chat, todos nuestros usuarios han estado encantados. Bueno, ahí queda el curso a disposición de todos ellos, pues si alguno está interesado, un correo electrónico por si quieren más información con respecto al curso y voy a volver a poner tus datos de contacto por si alguien quiere contactar directamente contigo y profundizar más en el tema. Dime. Sí. Que se nos olvide, que es verdad que teníamos una oferta y ya se nos olvidaba a los dos. Sí. Tenemos dos regalos, ¿no? Porque ya este es el tercer webinar y el curso se ha retrasado más de lo que nosotros esperábamos y queremos mandar un a todos los que asistieron en esta ocasión y en las precedentes, en el que mandaremos una ficha para hacer una valoración de consulta, es decir, para que la gente que quiera me cubra esos datos y yo les contestaré por email cómo están, qué cosas detecto, etcétera, ¿vale? Para valorarlos como si fuera una consulta. Y en cuanto a las personas que realmente adquieran el curso, van a tener un regalo si lo hacen en estos 2 próximos días, es decir, hoy y mañana, ¿vale? El regalo es una consulta adicional a través de Skype, una consulta online conmigo, ¿vale? Donde podemos hablar y donde no solamente voy a tratar a nivel nutricional, sino pues lo que hablaba antes, ¿no? Decía que una de las razones por las que podría dificultar el tema de llevar a cabo la dieta o estos cambios es el tema emocional, ¿no? Entonces, en esa consulta podrán tratar esos temas conmigo, ¿vale? Y será totalmente gratuita. Me ha fallado la serotonina, María, se me ha olvidado. Muy bien. A ver, nos pregunta María que cómo le vamos a... Bueno, ahora nos pregunta María que no ha entendido cómo harás esa valoración. Al finalizar el webinar lanzaremos un email contra todos los asistentes en el cual les informaremos de cómo proceder para que María pueda ayudarles en esa valoración, cómo le enviaremos el formulario de valoración y la oferta en concreto, ¿de acuerdo? Ahora en breve, en una hora aproximadamente, recibirán un correo nuestro. Muy bien, María, pues una vez más muchísimas gracias, que pases un estupendísimo verano y a la vuelta de verano espero poder contar contigo otra vez en Econred para volver y seguir hablando de estos temas que son pues, muy interesantes. Gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos nuestros usuarios una vez más por estar con nosotros. Esperamos vernos en Econred en futuros webinars. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Chao, María. Chao.